De la mañana, amigos, gracias como siempre por acompañarnos. Empezamos un nuevo bloque y por supuesto un tema central también el día de hoy es la paralización de las Bambas. MMGLTDA Las Bambas paraliza operaciones. Hablamos de la cuprífera, que significa el segundo lugar en el mundo en la producción de cobre, y Pedro Gamio está con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo le va? Ex viceministro de Energía y Minas. ¿Qué significa esa nueva paralización de las Bambas y cómo va, en todo caso, no sé si avanzando, fracasando, se enreda el tema del diálogo? ¿Qué va a pasar con las Bambas? Nos estamos disparando a los pies. En momentos de grave crisis global que está afectando severamente los precios de principales productos que las familias peruanas consumen, y el momento en que el precio del cobre está de los más altos en su historia, el Perú pierde a uno de sus más importantes proyectos porque un grupo de personas sorpresivamente consideran que tienen derecho a demandas de participación en los beneficios de la extracción del recurso considerablemente superiores a cualquier lógica. He leído que piden 5.000 millones, es una locura. Si esto es cierto, estamos hablando de amenazar el interés nacional por un interés de parte. No tiene sentido. Que hay que generar clima de diálogo, sí, pero todo tiene un límite. Y el Perú no puede estar sujeto a ese tipo de hackeos, porque está en juego el ingreso para los maestros, el ingreso para los policías, el ingreso para el personal de salud. Todo esto se está poniendo en riesgo en momentos muy difíciles para el país. Y fíjate, Pedro, perdóname, y volviendo a lo que usted decía antes, ¿no? Lamentablemente en un momento en el que el precio de los metales podría sernos más bien auspicioso como productores de cobre. En todo el mundo desarrollado existe el principio de autoridad. Y cuando ya se llega a niveles donde definitivamente se quiere por la fuerza poner en jaque al país entero, el Estado está en la obligación de hacer valer el principio de autoridad. Si no, estamos en la tierra de nadie. Y eso es inadmisible. Eso es ir contra la propia Constitución. Perfecto. ¿Cuánto pierde el país? Permítame la consulta, don Pedro Gamio. Por ejemplo, en el caso de Cuajone también, y puntualmente en el caso de las Bambas, por cada día de paralización de la cuprífera. Dependiendo del proyecto, estamos hablando de... un proyecto es el 10%, el otro proyecto es la cuarta parte del total de los ingresos que la minería nos da. Nos referimos a Bambas. Son proyectos, estamos hablando, las Bambas es 10%, estamos hablando de Cuajone, es mucho más. Estamos frente a una situación donde no hablamos de el ingreso para el país de un pequeño negocio, sino este es un gran ingreso para la economía del país. Estamos hablando de los ingresos que hacen que el Estado funcione. Así de importante es esto. Estamos hablando de millones de soles que se pierden diariamente. Claro. Ahora, ¿por qué le es tan complicado al Estado peruano? ¿Por qué es tan difícil llegar a un nivel de entendimiento? Podría darse aquí el caso, como veíamos anteriormente en antiguos años, ¿no es cierto? ¿Quién está detrás de estas paralizaciones? ¿Habría la posibilidad de establecer si las ONGs o alguien que esté detrás de la paralización en un sector sensible, pero sobre todo determinante para nuestra economía? En cualquier Estado moderno, veamos Francia, veamos el Reino Unido, prima el Estado de Derecho, pero si se llega a estos niveles donde ya se extorsiona a todo un país porque hay medidas que ya no son razonables, definitivamente la autoridad tiene que hacer valer el principio de autoridad. Si no, estamos de nuevo en una situación de incertidumbre y de falta de condiciones para que todos los peruanos podamos vivir en paz y con la seguridad de que no vamos a tener contratiempos para pagar los sueldos, para pagar los servicios básicos. Yo creo que llega un momento que la autoridad tiene que mostrar por qué es autoridad, elegida por
el proceso ordenado por la Constitución y las leyes. La autoridad significa no necesariamente solamente ser pasivo, tiene un momento en que se tiene que intervenir para evitar que las consecuencias sean peores de no hacerlo. Claro, recordemos que esta misma situación, don Pedro Gamio, sucedió en diciembre. Y estamos hablando pues de una de las 10 minas de cobre más importantes del mundo y está en el Perú. Por eso le pregunto, ¿por qué es tan complicado llegar a un nivel de entendimiento? Y sobre todo, la pregunta es ¿cuántos puestos de trabajo directos e indirectos genera? No estamos hablando de un problema que recién comienza. Estamos hablando de una suma de hechos que llevan a ya la urgente intervención del Estado. No podemos dejar de actuar porque estamos hablando de proyectos que son importantes para la economía peruana de forma sustantiva. Esto no es juego, esto es la viabilidad de nuestro país, la gobernabilidad del país. Permítame la pregunta nuevamente, ¿cuántos puestos de trabajo directos e indirectos genera las Bambas, ¿no? en Apurímac? ¿Y qué porcentaje es mano de obra de la región? Yo no voy a decirle que la minería es la actividad que más empleo genera porque no estaría diciendo la verdad. La minería es una actividad que ayuda a la generación de empleo, miles de puestos de trabajo, pero no es la actividad que más empleo genera. Lo que hace la minería es generar la mayor parte de los ingresos que recibe el país. Ahí está el factor más sensible. ¿Cuánto de nuestro PBI? Estamos hablando de que la minería representa para el Perú el 10%, 10% de sus ingresos y más de la mitad de sus exportaciones. ¿Cuál considera usted, Pedro Gamio, que es el punto más complicado, el punto neurálgico de la lista de protestas y de pedidos que exigen los comuneros? Todo lo que signifique oportunidades de mejora y calidad de vida, participar en la cadena de valor, ser proveedores, tener garantías de que no se va a contaminar el agua, que no les va a faltar funcionamiento de los servicios, todo eso es razonable. Pero pedir cifras millonarias que suenan ya a otro tipo de figura es pasar de un extremo al otro y es poner en jaque al país, porque estos proyectos son el pulmón del país. Claro, leyendo un poquito del tema, Las Bambas cuenta con 3 yacimientos, ¿no? Principales, que son Ferrobamba, Chalcobamba y Sulfobamba. El primer yacimiento está siendo explotado actualmente. Si hablamos de 3 ejes, digamos, señor Gamio, ¿cuál de ellos es en este momento el que está siendo más afectado? A ver, usted me ha hablado de este proyecto y de Cuajone. Cuajone tiene un peso mayor en este momento, pero Las Bambas también es importante. Entre esos 2 proyectos estamos hablando de los 4 principales proyectos cupríferos del Perú. Entonces, en el caso específico de Las Bambas, hay varias etapas de desarrollo de su proyecto. Uno de ellos es el que se está explotando hoy con mayor intensidad. Y ya ha habido múltiples acuerdos, pero ya que hay una lógica perversa. ¿Cuál es la lógica perversa? Cada día hay más pedidos y nuevas condiciones. Entonces no se llega a un cierre, porque lamentablemente ha habido errores en la manera como se ha procesado el cambio del guión, porque originalmente este proyecto de Las Bambas debió tener un mineroducto. Ese mineroducto se descartó porque la empresa vendió parte de sus proyectos por un tema internacional de reducir activos y eso generó un impacto tremendo porque el mineroducto había gozado de licencia social, había pasado por un proceso paciente y laborioso de acuerdo con una serie de comunidades campesinas. Correcto. Al haberse cambiado el guión y existir un sistema de transporte mineral a través de una vía comunal que se convirtió en una vía nacional, se han generado múltiples dificultades. Perfecto. Actores sociales que creían que iban a participar en mayores beneficios han dejado de hacerlo. Las demandas se han vuelto un factor de conflicto permanente y está creciendo, evidentemente, la cantidad de personas, tanto en el lado de Cusco, que reclaman las mismas oportunidades que han tenido las comunidades de Apurímac. Entonces, estamos frente a una situación que conlleva un manejo
muy delicado por parte de los equipos que tienen que ver con prevención de conflictos de la Presidencia, el Consejo de Ministros, del propio Ministerio y de la Defensoría del Pueblo. Perfecto. Pero dada la naturaleza de la importancia de esta actividad, no queda más que aplicar regímenes de emergencia, porque se está poniendo en juego, repito, se está poniendo en juego el ingreso del país. Ahora, señor Gamio, esperamos una mesa de diálogo para el día de hoy, precisamente con personal o representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ejecutivo. Y usted señaló que se ha perdido el principio de autoridad. ¿Qué debiera hacer? En este caso, el proyecto de Las Bambas, que usted ha citado específicamente, ha tenido más de 400 días laborables de paro. Es un proyecto muy golpeado y solo ha funcionado cuando se ha dictado medidas de emergencia. ¿Cuáles serían las que tendría que dictarse desde el Ejecutivo? Brevemente. Que siga el diálogo, pero que la Policía Nacional, con el apoyo de la Fuerza Armada, tome el control de toda la vía de transporte de estos materiales que son fundamentales para la vida del Estado. Correcto. Bien, esperemos que el día de hoy haya finalmente una luz al final de este túnel, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de la paralización de un sector y de una empresa como es Las Bambas que afecta a la economía de nuestro país. Bueno, gracias nuevamente. El Estado de Derecho tiene que defenderse. Gracias.